Nos estamos reencontrando con el doctor Ricardo Changala. Hoy la idea es unir dos aspectos que a priori parecen muy lejanos y sin embargo Ricardo los va a atar adecuadamente. Ricardo, bienvenido una vez más a este encuentro que tenemos. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia, Álvaro. Sí, empecemos por Inglaterra. Ujú. Eh, Hay un episodio que ocurrió a fines de julio. Ajá. Un niño mejor dicho, tres niñas fueron asesinadas horriblemente, fue un crimen espantoso, lo cual eso fue cierto, ese asesinato. Lo que no fue cierto es que inmediatamente de ocurrido el mismo, comenzaron a circular estas noticias falsas transmitidas por los medios estos virtuales, plataformas virtuales, varias de ellas, diciendo que el responsable de ese asesinato había sido un migrante musulmán. Bueno, aunque la policía rápidamente informó que eso no era así, que en realidad ya habían detenido a la persona responsable del asesinato, que no era ni migrante ni musulmán, sino que era un ciudadano nacido en Cardiff, en Gales. A pesar de eso, esta divulgación, esa noticia disparó una serie de manifestaciones o acciones, algunas muy violentas, que incluso llegaron a intentar quemar, destruir hoteles donde se encontraban personas esperando ser reconocidas legalmente por el Estado inglés en su calidad de asilados o refugiados o simplemente de migrantes. Esto ocurrió a fines de julio, primeros días de agosto en Inglaterra, ¿no? Y hace poquito, increíblemente hace poquito, en España, se produce una situación relativamente similar. Ahí estamos viendo en pantalla un mensaje, vía plataforma virtual también, firmado nada menos que por un diputado del Parlamento Europeo, el señor Alvise Pérez, que se caracteriza además por ser un hombre de extrema derecha. Él está a la derecha de Vox, y Mm. de hecho hizo su campaña electoral para llegar a ser diputado del Parlamento Europeo, lo basó en noticias falsas para arriba y para abajo de infinidad de temas, pero muy concentrado en el discurso antimigratorio, ¿no? Racista, discriminador. Bueno, también sobre un dato real, que fue el asesinato de un niño de 10 años en esa localidad de Mosejón, un pequeño pueblito de la España profunda. Empezó a divulgar otro también, él se hizo eco de la divulgación de esta pseudo noticia de que, bueno, esto había sido responsable de africanos que llegan a esos lugares, invaden los pueblos y violan mujeres, matan y además asesinan. También en este caso, la policía española muy rápidamente informó que eso era falso, que la persona responsable del asesinato ya había sido detenida y que era un español, no era un migrante. El asunto Sí. es que ambos episodios generaron respuestas realmente muy complejas, reacciones muy difíciles de enfrentar, porque además en el caso de Inglaterra, las personas que estaban en contra de esa visión antimigrante salieron a defender a los migrantes que estaban en los hoteles. Hubo enfrentamientos, bueno, una situación extremadamente compleja. Y esto además nos rememora un episodio bastante reciente ocurrido también en Uruguay, ¿no? Sí, una senadora del Partido Nacional, uno de los partidos, el partido mayoritario de la coalición de gobierno, reconoció en un programa que había emitido una noticia falsa involucrando a un senador del Frente Amplio de la oposición, poniendo en su palabra cosas que en realidad no había dicho, poniendo palabras que no había dicho, y eso lo expresó con absoluta naturalidad, diciendo que sí, que lo había hecho a sabiendas de que estaba compartiendo una noticia falsa y simplemente era buscando una reacción. Sí, y además diciendo que lo va a seguir haciendo. Claro, Entonces, si eso lo dice una de las principales figuras políticas de un país, ¿qué podemos bueno, esperar de tan otros ciudadanos? principal es la primera senadora, es la tercera en la línea de sucesión del gobierno, de hecho ha ocupado ocasionalmente la presidencia en ausencia del presidente y de la vicepresidenta. Entonces, estos episodios, que además hay más en el mundo, si seguimos buscando, podemos buscar muchos, ¿no? Encontrar muchos. Pero lo quiero Mm. vincular con dos elementos. El primero es que tener claro que una noticia falsa per se no genera reacciones sociales.
lo que genera redes sociales es que esa noticia falsa apunta, apoya o sustenta una visión social ya instalada sobre algún tema y que entonces lo alimenta. En concreto, en el caso de Inglaterra, también en el caso de España, pero particularmente quiero referirme al de Inglaterra, porque la visión antimigrante, la visión de culpabilizar a las personas migrantes de todos los males del país o de buena parte de ellos, ya está instalada en la sociedad inglesa. Por lo tanto, este Claro. tipo de mensajes, de alguna manera, abonan esa realidad ya existente. Y realidad ya existente que se ven muchas cosas, no es casualidad que el partido de más extrema, más de derecha en Inglaterra haya sacado casi el 15% de los votos en las últimas elecciones. No tiene muchos diputados por un tema del sistema electoral, pero en realidad tuvo muchos votos. O que el Brexit, el famoso Brexit, entre otras cosas, se argumentó y se fundamentó para esto, para evitar el ingreso de personas no inglesas o no británicas al país. En fin. Pero ese discurso, además, lo quiero mencionar, tiene un alto contenido de clase, un alto contenido de clase. ¿Por qué? Porque si vos, en la imagen tenemos tres personajes famosos. Un gran jugador Sí, de fútbol, Bellingham, estrella de la selección inglesa o del Real Madrid actualmente, el ex primer ministro inglés, Rishi Sunak, de origen hindú, y el ex primera figura política de Escocia, Hamza Harung, hasta el año pasado, descendiente de pakistaníes. En estos claro. casos, ¿cómo fue que estas personas han sido votadas o cómo este gran jugador tiene un apoyo social y popular muy importante? Bueno, ahí es donde vemos que hay un cruce de la temática de clase, ¿no? El discurso antiinmigrante tiene que ver con los migrantes pobres. Cuando una persona con dinero llega a un país a instalar una empresa, es un inversor extranjero, no es un migrante. Y esto tenemos que Claro. tenerlo muy claro, porque el discurso antimigrante es un discurso que justifica la explotación laboral en muchos lugares. Eso es un primer tema que me parecía importante remarcar. Y el segundo, que no quiero dejar pasar, es que obviamente la sensación la necesidad que cualquier persona normal siente cuando ve noticias falsas que se divulgan, que generan problemas, es que hay que evitar eso. Hay que sancionar eso, hay que castigar a los que hacen esas cosas. De hecho, los sistemas penales ya tienen mecanismos para castigar ese tipo de situación. El problema es que sobre la base de esta realidad parece construirse una suerte de tormenta perfecta, porque esto amerita el avance de iniciativas que son liberticidas, que apuntan a limitar enormemente el derecho a expresar el pensamiento o la manifestación social. Y esto no solo en la teoría o en la ocurrencia de algunos aislados políticos, sino que, por ejemplo, lo vemos en la propia campaña de Ursula von der Leyen, que acaba de ser reelegida como principal figura de la Unión Europea, donde planteó exactamente eso, la construcción de un escudo europeo por la democracia, uno de cuyos contenidos es evitar la presencia de información extranjera y su manipulación de la sociedad. Ya sabemos qué significa eso en realidad, en la práctica concreta, hasta dónde puede llegar. O la iniciativa del actual presidente argentino, el inefable presidente argentino, que todos los días tiene una iniciativa a cual más compleja de entender, pero en este caso, la creación de una unidad específica para patrullar las redes sociales abiertas buscando posibles, eventuales, potenciales delitos. Imagínate. ¿Ah? Esto es lo que significa eso. ¿Quién alimenta esos algoritmos para saber qué es lo que están buscando? Así que en ese contexto no es extrañarnos que Amnistía Internacional hace unos pocos meses publicó un informe detallado sobre Europa, advirtiendo del gran peligro que existe en Europa, que las medidas que limitan la protesta social, la divulgación de pensamiento de manera libre, sigan avanzando porque entonces realmente eso implica un notable decaimiento de los principales valores democráticos en el mundo, pero particularmente este informe es sobre Europa y por eso uno de los mensajes fundamentales y que da título al informe es que hay que proteger a quienes ejercen el derecho a la protesta.